Buenos días, compañeros y compañeras. Miren, más que nada un saludo a la actividad. Tenemos varias actividades, como ustedes saben, el día de hoy. En simultáneo vamos a estar efectuando otra acá en el Poliedro con docentes, con educadores. Y bueno, estamos trabajando esta que es un tema central. Lo digo de antemano porque en algún momento, contrario a lo que han sido la mayoría de las asambleas, yo en este caso particular me estaría parando y pedirles excusa de antemano. Solamente saludar la actividad y van a estar los compañeros, el ministro, todos los distintos compañeros que quedan acá. Fíjense, este tema del día de hoy, este tema que refiere específicamente a lo que es hábitat y ciudad, es probablemente uno de los temas neurálgicos de lo que va a ser el Plan de la Patria. ¿Por qué es un tema neurálgico? Nosotros hasta ahora hemos atendido, y este es el primero de los puntos, a la visión de la vivienda como una necesidad humana y no como una mercancía. Eso que para los compañeros constituyentes tiene que pasar a ser una premisa, no solamente desde el punto de vista de la vivienda, sino que en todos los temas vinculados a necesidades sociales, asumir las necesidades sociales como necesidades y no como mercancía. Eso supone un sistema de protección. Eso es una premisa de rango constitucional. Posteriormente a que está el tema de asumirlo propiamente como una necesidad, se atiende específicamente el tema de la vivienda. ¿Se oye allá atrás? Se atiende específicamente el tema de la vivienda como una necesidad, pero al mismo tiempo empiezan a surgir otras cosas. La vivienda es un tema fundamental, pero arrastra una cantidad de aspectos. Entonces, el primer tema de la vivienda es tener la vivienda. Segundo tema, ¿qué tipo de vivienda es? ¿Cuáles son las características, las variables de diseño de esa vivienda? Es un tema muy importante porque de las variables de diseño de la vivienda se va a sincronizar el sistema constructivo del país, se va a sincronizar la industria, se va a sincronizar todas las variantes desde el punto de vista tecnológico y adicionalmente se va a sincronizar las tradiciones y costumbres, la aclimatación, la regionalización de las variables de diseño de las viviendas. Entonces, como ven, el tema de la vivienda es atender una necesidad, pero se echa en el hombro un músculo vinculado a la industrialización del país, a la soberanía desde el punto de vista tecnológico, a la soberanía desde el punto de vista de las tradiciones y costumbres de cada sitio. Es por eso que a nosotros no nos basta con construir viviendas en el país, sino como es la vivienda de Sucre, como es la vivienda de Amazonas, como es la vivienda del Zulia, como es la vivienda de los Andes. Eso es lo que se refiere a la regionalización desde el punto de vista de la construcción. Son las tradiciones y costumbres, son los tipos de materiales, son las variables desde el punto de vista de diseño. Entonces, el primero de los puntos tiene que ver con asumir como necesidad la vivienda, necesidad social. Y eso es un cambio, ¿verdad? Hay países en el mundo que esto que para nosotros es un tema normal, un tema tradicional, hay países en el mundo donde la vivienda es mercancía. Y por eso nunca van a resolver el déficit de vivienda. Porque siempre que sea una mercancía, la vivienda siempre va a tener el atractivo desde el punto de vista del mercado expoliador y no va a tener la capacidad de resolverlo como una necesidad. Primer punto, entonces, la necesidad. Segundo, el cómo son esas viviendas. Proceso de industrialización. Es imposible materialmente resolver la vivienda en Venezuela si no se atiende al tema de la gestión, las formas de gestión en la construcción de la vivienda, diversificar las formas de gestión en la construcción de la vivienda y los procesos de industrialización asociados a la vivienda. Venezuela era un país y es un país que todavía buena parte de su capacidad constructiva está asociada a un techo de unas 40.000 unidades de vivienda. Nosotros tenemos como meta las 500.000, las 560.000, las 600.000 viviendas y esos techos se van a ir moviendo. Es decir, que es por lo menos 10 veces más capacidad industrial que la que tenemos instalada.
a punta simplemente de bloque de cemento no se va a resolver el tema. Por eso la industrialización es tan importante. La industrialización para que tengamos tipologías de vivienda. Entonces, primer punto, necesidad. Segundo punto, lo que tiene que ver con este tema. Ahora bien, la vivienda en sí misma, yo invito a que veamos cuando el presidente Chávez hace el lanzamiento de la Misión Vivienda Venezuela, refiere que una vez que resolvamos el tema de la vivienda como construcción física, estaríamos resolviendo apenas una parte del problema, pero que el problema más importante no termina siendo ese. El problema más importante son, y así lo refería, los viviendos venezolanos, el sujeto. O sea, el sujeto no es la vivienda, el sujeto es la persona, el sujeto es el ser humano. Y si el sujeto es el ser humano, entonces nuestra escala, y ya son temas que van a empezar a ser mandatos desde el punto de vista de la inflexión histórica en que estamos, el tema del urbanismo, el tema del barrio, el tema de la agrupación humana, es un tema que pasa a ser el tema protagónico desde el punto de vista del diseño. Por eso, la construcción de lo que se ha denominado hábitat, probablemente lo deberíamos llamar es ciudad, los espacios de la ciudad socialista, es uno de los temas que debería ser neurálgico en la configuración del plan. Nuestro tema es ya no solamente la vivienda, sino que el tipo de ciudad. Y esto es un desafío, compañeras y compañeros, que no es cualquier desafío. El tipo de ciudad socialista, el tipo de ciudad distinta a la que tenemos hoy, es sin duda alguna una de las tareas más bellas que tenemos para los próximos años. ¿Cómo es la ciudad socialista? Si la ciudad capitalista es la expresión urbana de la segregación económica planteada en la segregación social y espacial, como es una ciudad incluyente en lo económico, como una ciudad incluyente en lo social, como una ciudad que se ve incluyente desde el punto de vista de la configuración del espacio. Probablemente el presidente estaba insistiendo en el tema de las matrices, probablemente la visión de lectura de cómo es una ciudad socialista, probablemente va a tener que ser las 5 dimensiones que planteara el comandante Chávez en cuanto a la democracia. Para saber si un urbanismo es socialista, tiene que ser socialista en la soberanía, tiene que ser socialista en la economía, tiene que ser en lo social, tiene que ser en lo cultural y tiene que ser en lo espacial. Por eso, uno de los temas importantes de nosotros es que es el salto donde no solamente se trata de la construcción de viviendas, que ya sería mucho, ¿cierto? Ya sería demasiado construir las viviendas, sino que nuestro tema es construir ciudad socialista. Ese es nuestro tema de fondo. Está en lo económico, lo productivo. Por eso decía, para que podamos saber si un urbanismo es o no orientado al socialismo, tiene que cumplir las 5 dimensiones que planteara el comandante Chávez. No es que cumple muy bien una de ellas, y es muy avanzado en la democracia participativa y protagónica y tiene el Consejo Comunal. Si tiene el Consejo Comunal y no tiene el espacio productivo, y si no tiene una visión distinta desde el punto de vista de la cultura, que no es agarrar y tener un baile en la plaza o en el espacio colectivo cada 15 y cada último. La visión de la cultura es la identidad. La visión de la cultura es construir la carta del barrio. La visión de la cultura es la idiosincrasia. La visión de la cultura son los métodos de gestión del Consejo Comunal. Espacio donde se repita la política adeco-burguesa no es un espacio de construcción del socialismo. Entonces, las 5 dimensiones. Luego, el otro desafío. Yo estaba tratando de, muy brevemente, a nivel de casquillo para la discusión, ¿no? El primero, la necesidad. ¿Es o no la vivienda una necesidad? Si es una necesidad, ¿qué significa que sea una necesidad? Que hay que democratizar para que esa necesidad sea resuelta. Y esos son temas de los compañeros constituyentes y del proceso constituyente de elaboración del Plan de la Patria. Porque eso no puede ser simplemente un enunciado. Yo te reconozco como una necesidad la vivienda. Ay, ¿qué es eso? Eso es acceso a los recursos, eso es acceso al terreno, eso es romper el terreno, es acceso a los servicios. Si es en serio. Y va sobre los temas medulares del capitalismo.
No es tangencialmente los temas del capitalismo, es de frente con los temas medulares. El tema de la renta de la tierra es el gran tema a resolver para construir otro tipo de ciudad. Es el gran tema a resolver. Por eso, los hachazos que le ha dado el comandante Chávez, el presidente Maduro, a ese modelo que hemos tenido ahora. Entonces, primer tema, reconocerlo como necesidad y qué significa en lo concreto. Segundo, las variables de diseño de esa vivienda, ¿cierto? Las casitas que hacían. Yo lo comento y se lo refiero ahora al compañero ministro. Bueno, aquí hay varios lo han comentado, pero me tocó, yo voy un día de esto, voy a decir en la página de la escuela, dejar ahí una cosa que quede de testimonio. Un trabajo que hicimos, si no estoy mal, en 1990. Yo tenía 12, 13 años más o menos. En 1990 se hizo un trabajo. Y parte de ese trabajo era las políticas de vivienda que existían. Y una de las cosas que tenían, yo les puedo mostrar el plano, donde decían que eran las casas de las viviendas progresivas. Y la casa tenía 9 metros cuadrados. Y eran tan cínicos en el croquis donde ponían 9 metros cuadrados que le ponían el porche y le dibujaban el estacionamiento del carro. Y era progresiva, porque cuando la familia pudiera ir mejorando sus condiciones democráticamente construidas en una sociedad, él progresivamente iba a poder hacer el baño, que era un anexo, progresivamente podía hacer la segunda habitación, progresivamente podía hacer la cocina, y era una vivienda progresiva. Y entonces llegaba hasta la progresividad máxima, que eran 30 metros cuadrados. Y eso para ellos era la solución del tema de la vivienda. Le llamaban soluciones habitacionales. Eso es muy importante porque probablemente parte de eso se olvida hoy. Y hay que reconocer eso que estaba ahí para que podamos entender por qué tenemos otro tipo de vivienda y por qué las variables de diseño de la vivienda son tan importantes que las tengamos establecidas. Entonces, primer tema, reconocerlo como necesidad. Las variables de diseño, el proceso de industrialización de la construcción de la vivienda. Es decir, que este proceso de vivienda es un motor de las demandas del sistema industrial. El sistema industrial no puede estar haciendo lo que quiera. Tiene que hacer lo que se demande socialmente en el país. ¿Es o no? Son cambios de principios de la sociedad. Y el otro punto que quisiera plantearles es el momento de la inflexión de lo enorme que hemos hecho hoy, pero de lo que demanda este plan de la patria. El momento de la inflexión es el cambio de la arquitectura del territorio venezolano. Para que exista un cambio de la arquitectura en el territorio venezolano, el gran motor de ese cambio es la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Cómo ocurre ese cambio? Piensan en unos números. Nosotros ahora estamos a punto, parece mentira, estamos a punto. Vamos a vivir cosas que para muchos era un sueño que nunca iba a ocurrir. Vamos a estar a punto de los próximos 2 años llevar a cero lo que es el déficit acumulado que existía de viviendas en Venezuela. Es decir, que nosotros vamos a tener el arranque de este plan de la patria con 0 de déficit acumulado. Vean lo que eso significa en medio de guerra económica, que un país diga, hicimos 2 millones de viviendas y vamos a 0 en el déficit de viviendas que teníamos histórico. Ahora bien, tú llegas a 0, que es la meta que se tiene en lo inmediato. Evidentemente nace el nuevo déficit, las familias que están naciendo, los jóvenes que se casan, etc. Pero viene el cambio del patrón de poblamiento del país. Nosotros no podemos seguir en el componente inercial. Parte del déficit acumulado lo tenemos donde está la inercia del patrón de poblamiento, en el centro norte costero, donde están las grandes ciudades. Viene el momento de aprovechar el músculo de la Gran Misión Vivienda Venezuela para hacer el repoblamiento del país, el cambio de la arquitectura del país. Ahí, lo que es el norte llanero, es la primera bisagra de conexión del país entre ese país que tenemos hoy, que es el país rentista petrolero, y el país que se empieza a anclar a lo interno del territorio. Ese direccionamiento es la inflexión en el 2018 de los urbanismos. Evidentemente seguir en las ciudades donde estamos, es indudable, hay un déficit todavía donde estamos, hay muchos problemas donde estamos,
pero tiene que ver la inflexión. Entonces piensen por un momento en la oportunidad histórica que tenemos. Primera oportunidad histórica. Los tipos nos tiraron un bloqueo. Ese bloqueo no lo pedimos nosotros. ¿Quién fue a pedirle a Trump que hiciera un bloqueo contra Venezuela? El expresidente de la Asamblea Nacional. Y su gran éxito político, su gran victoria política, es que tienen un bloqueo contra la República. ¿Cómo les queda eso en el currículo, no? Su gran victoria política es hacerle daño al pueblo. Bueno, cada quien con sus principios. Pues bien, nosotros nos agarran este plan de la patria es con estas condiciones. Y en esas condiciones, los revolucionarios lo tomamos como un reto y lo tomamos como una ventaja. Eso nos va a llevar a romper amarras. Y la ruptura de amarras, que es una de las consignas fundamentales de este plan de la patria, de esta fase del plan de la patria, la ruptura de amarras tiene que ver con la nueva arquitectura del espacio. Piensen nada más, muy brevemente. Tienes la agenda económica bolivariana. Para que la agenda económica bolivariana ocurra, se tiene que sembrar en el espacio, ¿correcto? Porque hay unos motores agroindustriales. Esos motores agroindustriales no van a ocurrir en Caracas. Tiene un motor agrícola, eso va a ocurrir en el campo, en la parte cafetalera, va a ocurrir en la parte de cereales, va a ocurrir en la horticultura. Ahí se va a sembrar la agenda económica bolivariana. Tiene una parte minera, tiene una parte de la faja petrolífera del Orinoco, tiene una parte industrial, tiene una parte forestal. Cada sitio de esos que son los motores es el empleo localizado. El empleo localizado necesita quien lo haga, ¿correcto? Oye, ojalá y nosotros fuésemos un país que tiene potencialidades internas, ¿verdad? Y esas potencialidades son los motores. Y esos motores es anclar en el territorio nuevos pivotes para el desarrollo. Y además tenemos una juventud que está pasando mayoritariamente etapa productiva. Es decir, que tenemos quienes son los que se van a especializar en esos motores. Eso es parte del repoblamiento. Pero por si faltara algo, nos faltan las viviendas donde van a vivir esas personas y el proyecto de vida donde van a vivir esas personas, sus plazas, sus calles, y tenemos la gran misión Vivienda Venezuela. Es decir, que tenemos la actividad económica, tenemos el redireccionamiento del poblamiento del país con la juventud, el direccionamiento del sistema educativo para que sirva precisamente para la fase productiva, para la fase de la conciencia, de los principios, y tenemos el motor del repoblamiento, de la reurbanización del país. Tenemos las tres variantes fundamentales de la ecuación para que nazca el nuevo país. La actividad económica sembrada en el territorio, la juventud formada para el direccionamiento de los motores productivos y la misión Vivienda Venezuela construyendo hábitat y construyendo las nuevas tipologías de ciudad. Ahí están las tres variantes del futuro. Si queremos saber cómo va a ser el futuro, hay que seguir el paso de estos tres componentes. Ahora, la gran misión Vivienda Venezuela es el aglutinador, porque la gran misión Vivienda Venezuela es la escuela también, porque para que la gente esté, está la escuela, está el Simoncito para los chamos, sino el proyecto de vida de los jóvenes que van a migrar probablemente a la faja petrolífera del Orinoco, los que van a ir al área forestal, los que van a vivir en el Meta Sinaruco, que va a tener el mismo tamaño que el Uberito. En unos 4 o 5 años el Meta Sinaruco puede tener el mismo tamaño que puede tener Uberito, desde el punto de vista de poblamiento, de capacidad forestal. Esa gente va a migrar porque va a haber una casa, porque va a haber el empleo, porque va a estar el Simoncito, porque va a estar la escuela, porque va a estar el CDI, porque va a estar lo que Chávez soñó como el derecho a la ciudad. Entonces lo que quisiera plantearles, compañeras y compañeros, es que tenemos las grandes variantes desde el punto de vista de resolución de este tema. Último punto que quisiera, para las intervenciones que tenemos, último punto que quisiera plantear. ¿Cómo es la ciudad socialista? Probablemente no hay un desafío tan bello como cómo es la ciudad socialista. Ninguna de las experiencias históricas anteriores ha resuelto cómo es la ciudad socialista. Ninguna de las experiencias anteriores. Y en todo caso, ninguna podría decir cómo es la ciudad socialista venezolana del siglo XXI. Ahí hay mucho que construir.
Ahí hay mucho que hacer. Podríamos decir que hay demasiado que hacer desde el punto de vista de la construcción de la ciudad socialista. La variante desde el punto de vista de los servicios, el tema del equipamiento urbano, cuáles son las variables de equipamiento urbano de estas ciudades que estamos construyendo. Hay cosas que hoy asumimos como tácitas, pero no pueden ser tácitas. ¿Qué es equipamiento urbano hoy y qué era equipamiento urbano con las normas de Mindur de la década del 80, todavía vigentes en el territorio nacional? ¿Cierto o no? ¿Ha cambiado la normativa? Exactamente la misma. Pero resulta que hoy hay CDI, que hoy el Mercal existe en el imaginario, que el Pedeval existe, que el Simoncito existe, que el Infocentro existe, que hoy el CLAP, que existen una cantidad de cosas que antes no existían y que los revolucionarios lo asumimos como parte del derecho a la ciudad, que lo asumimos como tema intrínseco desde el punto de vista del derecho a la ciudad. Entonces, esas normativas no solamente que tienen que actualizarse, sino que tienen que ser parte de la visión que tenemos de ciudad. Y el otro componente, cómo es la ciudad funcionalmente. Otra variable de diseño a modificar. La ciudad extendida nos conviene, nos interesa. ¿Cuánto más podemos en los valles del Tuy con edificaciones de un piso? ¿Cuánto cuestan los servicios para llegarle de esa manera extendida desde el punto de vista del esquema de poblamiento? ¿Construimos sociológicamente el modelo que queremos construir? ¿Cómo es el espacio público en ese tipo de diseño? ¿Cómo son las relaciones sociales en ese tipo de diseño? Solo cerrar con esto. Si cada sociedad tiene su espacio, ¿cuál es el espacio del socialismo? Esa debería ser probablemente la premisa a resolver en el debate que estamos haciendo. ¿Cómo es en el plan de la patria el espacio del socialismo? Nada más y nada menos que una dimensión de las que planteara el comandante Chávez. Y el esquema fundamental de la ecuación está buena parte constituido en esta asamblea. Se hace o no se hace con el poder popular. No hay otra forma. Se hace o no se hace con el pueblo organizado. Se hace o no se hace en revolución. Se hace o no se hace con Maduro en el 2018, en el año de la victoria definitiva por el comandante Chávez. Aquí vive el plan de la patria de la mano del pueblo revolucionario, del pueblo que construye el futuro de todos nosotros. Buenos días.